los fantasmas. Ok, por aquí está el tema. Te están mandando saludos. Desde una perspectiva, gracias. Ahorita vamos con los saludos, muchas gracias. Desde una perspectiva científica no existe una definición concreta y comprobada de un fantasma. La ciencia actual no reconoce la existencia de entidades espectrales como realidad, como una realidad objetiva. Los avistamientos fantasmales, como les dicen, suelen atribuirse a una combinación de factores, ya sea psicológicos, perceptuales y ambientales. O sea, todo se conjuga para ver lo que la gente dice que es un fantasma. También pueden ser alucinaciones o paraidolias. Vamos a pedirle, producción, ¿será que le pueden bajar un poquito la luz? Estoy quedando ciego. Bueno, el caso es que la ciencia en sí no le da luz verde a los fantasmas porque no los considera comprobables. Lo que sí es comprobable son diferentes patrones que podrían dar como resultado la existencia de seres que no podemos entender, que podrían ser los fantasmas. Bueno, las teorías más comunes de la existencia de los fantasmas son energía residual, la idea de que lugares cargados emocionalmente pueden retener impresiones energéticas que se manifiestan como apariciones. Ok, por aquí tenemos que algunas personas consideran que son espíritus de personas fallecidas. Le puedes poner por dos a la velocidad del teleprompter. Si es tan amable. Espíritus de personas fallecidas también, fenómenos físicos inexplicables, atribuir apariciones a fenómenos naturales como electromagnetismo. Fíjense que esto es muy interesante porque si hay algo que sí se puede comprobar, es el tema de las energías y los campos energéticos, todo este rollo que sí se puede comprobar, es comprobable. La creencia en el que el espíritu de una persona puede permanecer en el plano terrenal después de la muerte. Algo muy común entre algunas religiones, entre algunas creencias que las personas han hecho suyas, porque yo creo que para no extrañar tanto a las personas, se nos hace muy bonito hasta cierto punto creer que siempre van a estar por ahí cuando las necesitemos y se van a poder manifestar. Se nos hace muy A ver, bonito hasta cierto punto por creer aquí que anda, siempre van a estar por ahí. ahora sí. ¿Qué evidencia puede existir para respaldar la existencia de los fantasmas? Pero bueno, ahí queda esta teoría. A pesar de siglos de relatos y experiencias personales, no hay una evidencia científica sólida y reproducible que demuestre la existencia de fantasmas. Las fotografías, las grabaciones, los audios y los videos que se presentan como pruebas a menudo tienen explicaciones alternativas racionales, pero muchas veces depende de qué quieras creer o no de estas situaciones. Hay quienes por más que le expliques y le compruebes que hay una explicación más allá, pues se va a quedar atorado en que es un fantasma. Los factores psicológicos desempeñan un papel fundamental. El miedo, la ansiedad, la sugestión, las creencias previas y las expectativas pueden influir en la percepción y la interpretación de estos eventos, dando lugar a experiencias paranormales, como siempre han contado sobre la experiencia de que se te sube el muerto, que es una experiencia, dicen que es muy aterradora. Se han desarrollado diversos instrumentos como medidores EMF, cámaras infrarrojas, las cámaras del Kinect también, las grabadoras de voz, de sonido blanco, pero ninguna ha demostrado ser confiable para detectar fantasmas de manera consistente. Esos dispositivos a menudo detectan fenómenos naturales como los campos que practicamos, los campos electromagnéticos, interferencias electrónicas que pueden ser malinterpretados. O sea, cuando uno ya va sugestionado, cualquier ruido o cualquier circunstancia, luz o lo que sea, va a tratar de referirse como si fuera algo paranormal, cuando a veces pues tienen alguna respuesta racional. La asociación entre fantasmas y lugares históricos se debe en gran parte a la tradición oral y a la atmósfera que rodea estos lugares.
La carga emocional asociada a eventos históricos normalmente puede ser como las haciendas o las casonas abandonadas, como Misnebalán aquí en Yucatán. La oscuridad que envuelve ciertos lugares pueden fomentar la creencia a lo paranormal. Pero ¿cómo podemos explicar esto de manera científica? Las experiencias paranormales se pueden explicar a través de una variedad de factores, los cuales pueden ser percepción sensorial, o sea, es una realidad que sí hay personas que tienen una sensibilidad un poquito más elevada que nosotros. Errores en la percepción de estímulos visuales y auditivos que también pueden ser provocados por la sugestión y en sí la sugestión que es la mayor influencia de las expectativas y creencias previas. O sea, si ya te contaron historias de terror cuando vayas al lugar, pues obviamente puedes salir asustado de ahí. Explicaciones racionales para eventos inexplicables como movimientos del aire, cambios de temperatura o actividad animal. O sea que no siempre se trata de temas paranormales. Estados alterados de conciencia, experiencias durante el sueño, es esta fascinante experiencia que es que se te sube el muerto. Digo fascinante, pero es aterrador al mismo tiempo que se te suba el muerto. Es una de esas cosas que no tienen explicación, o más bien sí tienen explicación, pero muchas veces quieren creer las personas que son ataques de brujería muchas veces. Las razones por las cuales las personas creen en los fantasmas son diversas y muy complejas, incluyendo la necesidad de sentido, la búsqueda de significado y conexión con lo desconocido, o tal vez por extrañar a alguna persona fallecida, la necesidad de creer en una vida después de la muerte, experiencias personales, la convicción de haber tenido encuentros reales con fantasmas. Imagínense qué aterradores o sería tener una experiencia aterradora con fantasmas. Además de lo que siempre hablamos, la presencia de historias y de leyendas de fantasmas en alguna zona específica, y cuando tú vas a ese lugar, pues obviamente vas a tener esa idea de que algo va a suceder. Sin embargo, esto queda a su criterio. Las creencias en los fantasmas han tenido un profundo impacto en la cultura, dando lugar a literatura, a cine, a mitos, a leyendas. El tema de los fantasmas es grandísimo, tanto que también se ocupa para el turismo, la creación de rutas turísticas y atracciones basadas en lugares supuestamente malditos o encantados. Pero aquí viene algo delicado: las prácticas religiosas y las espirituales, la incorporación de creencias en fantasmas de diversas tradiciones y religiones. Y aquí es un tema en el que no vamos a ahondar porque cada quien decide en qué creer. Las creencias en fantasmas nos permiten reflexionar sobre la naturaleza de la mente humana, que es muy poderosa y nos puede hacer ver, escuchar o sentir cosas que a lo mejor no existen. Como percibimos el mundo y lo construimos en nuestra realidad, la mente tiene mucha influencia en eso. La importancia de la evidencia, la necesidad de basar nuestras creencias en pruebas sólidas, pero ahí siempre hay que dejar un espacio para las cosas que son inexplicables, como las creencias que se transmiten de generación en generación y se ven influenciadas por el contexto social, más o menos como las leyendas de Yucatán. Así que ahora que tenemos una idea un poquito más claras, ¿qué son los fantasmas o qué pretenden explicar las personas de qué son los fantasmas? Pues vamos a leer algunos comentarios que nos están dejando a través de Facebook. Rodrigo Tuyup nos dice: ¿y Luis, qué es? ¿Qué son los fantasmas? Bueno, los fantasmas, como decía ahí, es muy extenso el tema y cada quien va a decidir qué es un fantasma para él. Para algunas personas, producción, tenemos la imagen número uno de fantasmas. Para algunas personas, los fantasmas vienen siendo un tema como si fueran caricaturas, un tema hasta cierto punto gracioso, como estamos viendo en la imagen de aquí a un costado, porque es más fácil darles, ya lo vi, por ahí está, fantasmas. Es más fácil darles una explicación, algo de risa para no, pues, sugestionarse. Y entonces el fantasma se convierte en un tema como de caricaturas, ¿no? Un tema para no darnos miedo. Y así, pues muchas veces las historias que nos van contando son historias para asustar a los niños o para que las personas se porten bien. Pero hay muchas historias que son realmente aterradoras de encuentros con seres fantasmales. Y al decir fantasmales nos referimos a seres que no tienen explicación, pero que aparecen de cierta manera a algunas personas. Sobre todo en los hospitales, hay muchas historias en los hospitales
de los fantasmas de muchas personas que han fallecido o de la famosa fantasma enfermera que cuida a algunos pacientes. Aquí le dicen la plancha o la planchada. ¿Han escuchado de esa historia? Es una fantasma que cuida a algunas personas. Pero bueno, a ratito vamos a platicar sobre ella. También hay muchas historias de fantasmas en los bosques. Pero más que fantasmas, yo diría que son seres fantasmales o seres elementales o energías que están por ahí en los bosques que pueden llegar a hacer que las personas hagan cosas que no quieren, entre sueños tal vez. Y tenemos una historia real que le sucedió a un amigo que se llama Paul, que estaba de campamento en Peba y de pronto fue atacado, fue víctima de seres fantasmales. Y por último, también hay muchas manifestaciones de los fantasmas en las casas. Las casas, creo que es de lo más, de lo que más se repite en las historias de terror o las historias paranormales. En las casas, sobre todo casas antiguas o casas donde han realizado algún tipo de ritual, hay un, producción, hay un sonido por ahí, creo que son tus pies. En las casas antiguas hay este tipo de apariciones. ¿Por qué? Porque dicen que ahí o hicieron algún tipo de ritual o falleció alguna persona dentro de la casa. Y por eso se quedan impregnados esas energías y se van manifestando de alguna manera. Pero bueno, como les digo, amigos, es cuestión de lo que ustedes crean. Así que un saludote a mi amigo Rodrigo Tuyú, a nuestra amiga doña Lara Evangelina, gracias por vernos como siempre, como cada lunes. A Jesús Peña, saludos banda de Canacín, Julio Sanguino, Jaime Quintal, gracias. Mateo te saluda en TikTok. Flores, el Pelaná, te dice que cuentes la leyenda del Pelaná que mandaba flores. El Pelaná que mandaba flores, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa leyenda que mandaba flores? Solo conozco la historia de que mandaban, no flores, unas rosas muy grandes, padrino. Mandaban unas rosas muy grandes y se convertían en rosones. Pero, pero esa es otra historia que vamos a contar después, porque hoy estamos hablando de los fantasmas. Así que un saludo a toda la gente que nos ve a través de TikTok. Gracias por estar pendiente de eso de levantarse a las 3 de la mañana. Las haciendas se asustan. Ya dio miedo. Pues ahí está acá, ya se conectó mi estimado Paul. Paul fue la persona que me lo topé esta semana, no, la semana pasada me lo topé. Estuvimos platicando y me contó una historia aterradora. Y si quieren, si ustedes deciden, pues vamos a iniciar con esta historia en los bosques o en los montes de Yucatán, donde se dan a conocer ciertas experiencias sin explicación. Resulta que Paul, cuando era más joven, pues asistía a un club de escultismo, que es este club donde los muchachos van y hacen diferentes actividades, tipo los scouts, pero pertenecientes a otro grupo. Entonces, estaban formados por grupos, por edades, y estaban cuidados, dirigidos por personas más grandes. Pero Paul como siempre, era un poquito mal portado y estaba con su amigo que le apodaban el Chivo. Eran como uña y mugre, siempre andaban juntos, metiendo relajo y a veces portándose bien. Pero una noche los llevan al pueblo de Peba. Estaban acampando cerca de Peba en un cenote, en el que ya habían ido a acampar varias veces, en varias ocasiones. No había pasado nada, todo estaba tranquilito. Pero ese día, esa noche fue algo distinto. Los llevaron al pueblo de Peba y entonces Paul y el Chivo se empezaron a portar muy mal. Empezaron a ser un poquito groseros, por los que la directiva del lugar decidió castigarlos. Y qué mejor castigo que durmieran fuera de las casas de campaña. Ya habían puesto todo el campamento alrededor del cenote. El cenote, recordemos que es un lugar sagrado para los mayas. Aunque en esa época ellos no le daban esa importancia porque no estaban acampando sobre ese contexto. Estaban acampando para cumplir algunos requisitos de campismo. Pero a Paul y al Chivo pues ya los habían castigado. Llegó la noche, llegó la hora de dormir y ellos les tocó dormir fuera de la casa de campaña. Ese era su castigo. Sacaron el sleeping bag o la bolsa de dormir. Cada uno se metió en su bolsa de dormir, la cerraron porque pues como siempre cuando duermes fuera pues hay insectos, hay bichos, hay de todo, ¿no? Y lo que quieres es que pues no te pase nada, pues se taparon bien, se prepararon para dormir y se durmieron. Pues se tenían que dormir temprano porque temprano empezaban las actividades.
Se durmieron temprano, a las 9 de la noche. En ese lugar, pues como no hay alumbrado público, está todo oscurísimo, apenas apagan las luces, solo la luz de la fogata es la que mantiene iluminado el lugar. Además de que hay alguien haciendo guardia en la noche, para el beneficio de todos. Pero Paul y el chivo seguían castigados durmiendo afuera de la casa de campaña. Paul se durmió profundamente, como no había dormido hace tiempo. Lo cual era raro porque no puedes dormir tan profundo en el monte con el calor, con tu cobertor, con tu bolsa para dormir, rodeado de bichos que te estén picando. Y entonces Paul empieza a sentir que algo le pica la espalda. Empieza a sentir que algo le molesta. Estaba bien dormido, pero algo empezó a molestar su espalda, una sensación como que algo le estaba picando. Abre los ojos y se da cuenta que está rodeado de matas de nequén. Y luego voltea a verse y se da cuenta que no está en su bolsa para dormir, sino que está sentado y su espalda está apoyada en una mata de nequén. Y eso es lo que le estaba picando la espalda. Se despertó ya bien, bien y no ve a nadie del campamento. A nadie. Solo estaba rodeado de matas de nequén, de plantas de nequén. Que si conocen las plantas de nequén, pues tienen diferentes puntas con espinos que puede ser muy peligroso, sobre todo en la noche. No estás viendo nada. Y Paul se asustó. Y en eso que se asusta, empieza a gritarle a su amigo el Chivo. Chivo, Chivo, ¿dónde estás? Chivo empieza a llamar a Chivo, pero no ve a nadie. Y así como que a lo lejos, a unos 40, 50 metros de él, se enciende una luz, una lámpara. Y la lámpara empieza a moverse por todos lados. Y de pronto escucha la voz del Chivo. Paul, Paul, ¿dónde estás? Y esa voz empieza a ser más asustada porque Paul no estaba en el lugar. Nadie vio que Paul se levante. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y habían pasado varias horas que se habían acostado a dormir. Eran las 3 de la mañana. Y Paul no sabía dónde estaba. Y el chivo estaba buscando desesperado ya a Paul con su lámpara en mano. Hasta que alumbra donde está el plantío de Nequén. Y ahí está Paul sentado, con miedo, volteando a su alrededor porque no reconoce nada. Hasta que ve la luz, se levanta y le grita: Chivo, Chivo, aquí estoy. Y ya el chivo pues empieza a alumbrarle el camino. Ven, ven, de regreso. No, 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 ven tú, le dice Paul. Y el chivo empieza a acercarse hacia Paul. Pero lo raro que comentan es que para llegar a donde estaba Paul, que eran como 50 metros del campamento, había que cruzar una barda de piedras, una albarrada de piedras medio grande. Y además tenías que pasar cerca del borde de la entrada del cenote del que estaban acampando, lo cual era súper peligroso. ¿Cómo llegó Paul hacia ese sembradío de nequienes? Pues hasta el día de hoy, Paul no sabe lo que sucedió. Nadie vio dentro del campamento que Paul se levante y se vaya. Ni siquiera el chivo que estaba durmiendo a un costado de él vio, sintió o escuchó algún ruido de Paul. Nadie sabe realmente qué pasó. Y lo peor de todo es que Paul no tiene ningún síntoma de ser sonámbulo. Nunca en la vida ha sido sonámbulo, nunca en la vida se había levantado de alguna manera sin explicación o extraña para hacer algo raro. Y además, no era la primera vez que acampaban en el lugar, ya conocían el lugar muy bien. Y eso fue lo que Paul estaba contando como una experiencia inexplicable y me hizo la pregunta: ¿qué crees que haya sido lo que pasó? Pues bueno, según las leyendas de Yucatán, los cuidadores de los montes, de los cenotes, pueden ser los aluches, que a lo mejor estaban en un lugar cuidado por aluches y a Paul pues se lo querían llevar. Se lo querían llevar al monte para que le enseñaran algunas ceremonias sagradas o a lo mejor para perderlo y jugar con él. No lo vamos a saber nunca. También dicen que esos lugares, como han fallecido algunas personas en los cenotes,
también están pues con almas en pena. Y a lo mejor un alma en pena encontró a Paul durmiendo y la esencia que sale cuando uno duerme fue la que se topó con este ser fantasmal y se estaba yendo con él a pasear como si fueran esos viajes astrales. Pues no hay explicación, amigos. Paul avanzó muchísimo, cruzando una albarrada, cruzando el borde del cenote, de la entrada del cenote, y quedando sentado, ni siquiera estaba acostado, estaba sentado junto al plantío de las matas de Nequén. Historia extraordinaria, aterradora, y que hasta el día de hoy no sabemos, ni Paul sabe qué fue lo que pasó. Pero ustedes que nos están viendo, pueden platicarnos en los comentarios qué piensan, qué creen que fue lo que sucedió con Paul. ¿Algún ser, algún ser del más allá? ¿O fueron los aluches? ¿O simplemente Paul realmente sí es sonámbulo? Por aquí está Paul en los comentarios. También pueden platicarle allí en los comentarios. A Paul Stacks es él. Sigo sin entender cómo llegaste ahí, nos dice Saúl. Y afuera seguíamos platicando hasta que nos callaron. Son situaciones que no tienen explicación. Y así como Paul, muchas veces no, las personas no las cuentan porque tienen ese temor de que nadie les va a creer. Y eso pues sí llega a ser molesto, porque a veces vives situaciones sin explicación que la gente pues no entiende y no te quiere creer. Pero bueno, esta semana aquí está conectado mi amigo Elder. Le mando un gran saludo. Esta semana, perdón, la semana pasada estuve con él cenando un sándwich, un delicioso sándwich. Y conocí a una persona, una amiga de él. Si me puedes recordar el nombre, mi estimado Elder, se me olvidó el nombre de tu amiga que nos contó sus Leggings de historias. TikTok te manda buenas noches. Saludos, Lee. Saludos a toda la banda que nos ve a través de TikTok y de Instagram y de YouTube. Gracias por vernos. Estamos leyendo sus comentarios, así que les agradezco muchísimo que estén al pendiente de su El de programa. Reyes te manda buenas noches. Estoy viendo los de Facebook. Ok. Tengo los de Facebook aquí conmigo. Mi estimado Elder, si nos puedes pasar el nombre de nuestra amiga que nos contó las historias. Estábamos platicando con Elder, me invitó a cenar esa noche y estábamos platicando con una persona más que trabaja en un hospital aquí en Yucatán. Para la gente de Yucatán que nos está viendo, pues conocerán muy bien el hospital de alta especialidad. Nos platicó que durante la construcción del hospital, porque ella es una de las personas que trabajan ahí, que fueron de los fundadores, o sea, que empezaron cuando inició la construcción del hospital de alta especialidad aquí de Yucatán, que habían sacado varias osamentas del área donde estaban construyendo el hospital de alta especialidad y no osamentas mayas, porque si no hubiera intervenido el INA. Eran osamentas como que de gente que falleció en algún momento y ahí acabó. No sabemos ni queremos dar la explicación más. El caso es que ahí estaban las osamentas y pasó el tiempo. Y nos cuenta nuestra amiga que ella trabaja hasta el día de hoy allí en el hospital de alta especialidad y que hay un ser que se aparece por las noches en uno de los pasillos y ella lo ha visto. Ella no es creyente de estas situaciones, pero ha visto las manifestaciones de algo. Teresita Cabrera. Hola, Teresita Cabrera, un saludote. Gracias por estar al pendiente. Gracias, mi estimado Elder. Pues Teresita nos platicaba que ha visto y ha sido testigo de estos seres que muchas personas llaman fantasmales, pero en realidad no sabemos qué puedan llegar a ser, sobre todo en los hospitales, que dicen que ahí fallecen muchas personas, que ahí hay muchas energías negativas, seres de bajo astral, y de pronto ahí está caminando en algún pasillo y se atraviesa este como que personaje con la cabeza cubierta, como si fuera la muerte, según explican algunas personas. Yo no sé qué pudiera ser o qué explicación darle, ¿no? Pero si alguien te lo está contando de esa manera y te lo está confiando, porque sabes que la gente no te va a creer, pero lo estás viendo, lo estás viviendo, es aterrador. Así que amigos, si alguien más ha tenido una experiencia similar, nos pueden dejar sus comentarios o mandar sus mensajes a través de WhatsApp. Por aquí andaba el número de WhatsApp anclado en los comentarios de Facebook. Así que amigos, gracias.
Nuestro número telefónico es el 9995-5293-71. Y como siempre, como todos los lunes, el tiempo se nos agota, pero de volada. Ya son cuarto para las 11. Ya vamos a tener que terminar el programa. Pero vamos a cerrar con esta historia aterradora sobre fantasmas o sobre seres espectrales que no tienen explicación alguna. Y esto me sucedió a mí. Gracias a todos los que se están conectando, a Beto May, a Claudia Rodríguez por vernos, a mi amigo Elder Reyes que nos pasó el nombre de Teresita. Gracias, gracias, gracias por vernos. Esta experiencia, antes de contárselas, tengo que decirles que no soy muy creyente de eso. Cuando digo muy creyente es que tengo creencias muy fuertes en que creo en un Dios muy poderoso, que es mi Dios, pero al mismo tiempo en una contraparte, porque tiene que haber un equilibrio. Y ahí es donde entra el maligno, como algunos le llaman Lucifer, diablo, el enemigo. Y esa contraparte siempre tiene que haber un balance y tiene que vencer el bien, o por lo menos así debería de ser. Pero a veces las cosas no se ponen tan equilibradas. Hace algunos años para atrás me tocó vivir en una casa que estaba muy alejada de la población más cercana. Prácticamente estaba yo solo y esa noche me tocó dormir solo. Colgué mi hamaca como cada noche lo hacía, me preparé para dormir, prendí los ventiladores. Ya tenía yo una mascota que se llama Suncho, pero Suncho en esa época tenía apenas unos meses, un perrito, y le puse un tapete para que durmiera debajo de mi hamaca, a un costado. Y Suncho ahí ya se había acostumbrado a acostarse. Se acostó, yo me acosté en la hamaca y me dormí. Pasaron algunas horas y empiezo a escuchar gruñidos. Puncho, aún siendo pequeño de meses, estaba gruñendo, lo cual se me hizo muy raro, porque no gruñía ni cuando jugaba con él. Y me desperté y le dije, Suncho, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás gruñendo? Y en eso me levanto de la hamaca y veo que Suncho está mirando fijamente la puerta y está con el lomo erizado, gruñendo. No había empezado a ladrar, estaba gruñendo. Y entonces, viendo la situación y conociendo un poco de estos temas, pues supe que algo no estaba bien. Estaba ladrándole a la nada, según, pero él está viendo algo o alguien. Le dije que se tranquilizara, lo empecé a acariciar, tranquilízate, Suncho, porque si no, me vas a asustar. Y traté de no sugestionarme porque soy muy miedoso. Tranquilicé al perrito, lo volví a acostar, lo volví a acostar ahí y empezó a dormirse otra vez. Y yo me acosté en la hamaca y dije, bueno, ya se va a dormir Suncho, me voy a dormir yo, vamos a tranquilizarnos. Y me volví a acostar a dormir. Pasaron algunos minutos de silencio, ya está medio dormido. Y se escucha cómo se cae el cuarto. Estaba dividido en dos, era un cuarto muy grande, dividido en dos, uno donde yo dormía y el otro era una bodega. La bodega de al lado tenía varios anaqueles de madera y sobre los anaqueles pues habían varias herramientas, pinturas, latas, un montón de cosas. Y empezó a sonar como que todo se estaba cayendo, como si hubiera un temblor o alguien hubiera pasado y hubiera tirado todo. Y me asusté. Y Suncho igual se levantó y le dije, tranquilízate. Digo, si salgo así nada más y es alguien que está intentando robar, me pueden hacer algo. Así que voy a agarrar lo que yo tenga por aquí a la mano en la casa y voy a salir. Salí con una lámpara y empiezo a alumbrar y no hay nadie alrededor, no hay nadie, nadie, nadie. Y entonces lo extraño es que saqué a Suncho y Suncho seguía parado en la puerta de la casa, gruñéndole a la nada y yo estaba asustado porque pues, ya escuché que se hizo un desbarajuste en la bodega. Fui a la bodega, empecé a alumbrar y para mi sorpresa, para mi desgraciada sorpresa, la bodega estaba completamente en orden, escorada, no había nada en el piso. Y dije, chispas, ¿será que tuve una pesadilla o me asusté por culpa de Suncho? No lo sé. Bueno, vamos a dejarlo por la paz. Dejé la bodeguita ahí, que siga tranquila. Me volví a meter a la casa, me acosté en la hamaca, le dije a Suncho que se tranquilizara. Se acostó en su tapete y nos volvimos a dormir. Santa paz.
Yo no sé qué hora eran porque no lo vi. No recuerdo haber visto la hora. Pero pasó otro rato, yo ya estaba bien dormido y otra vez esos ruidos. Pero ya era algo aterrador porque estoy escuchando que se está cayendo todo al lado en la bodega. Están tirando las latas, las herramientas, todo un ruidazo que hacía y Suncho ya estaba alterado. Ahora sí empezó a ladrar y me levanté, agarré un machete, agarré la lámpara, salí, alumbré por todos lados, arriba, y no hay nada. Y Suncho seguía ladrando a la puerta como si hubiera alguien, pero no hay nada, estoy alumbrando. Y dije, bueno, si alguien entró a la bodega, ahorita sí lo voy a agarrar, porque no he visto que salga nadie, ni he escuchado que salga nadie. Me voy a la bodega, alumbro la puerta, no hay nada, alumbro dentro de la bodega con el machete en la mano. Todo está en orden, no hay nada en el piso, todo está escorado en los anaqueles. Y digo, ¿será que estoy quedando loco? No puede ser esto. Ya, seas quien seas, ya cálmate, quiero dormir, déjame en paz. Grité en voz alta, grité, vamos, Uncho, vamos a dormir. Me metí ahorita así a la casa, me acosté en mi hamaca, acosté a Suncho en su tapete, lo acaricié para que se tranquilice, porque seguía medio alterado. Cerré bien las puertas con seguro, hice mi oración y me acosté a dormir. Ahora sí, hasta que amaneció. Al día siguiente salí otra vez, revisé la bodega y no había nada, absolutamente nada. Algunos amigos me dijeron que pudo haber sido un iguano, un ratón, una rata, algo que tiró las cosas, pero de verdad no había nada en el piso. Yo no sé qué explicación darle a este tipo de situaciones. Algunos de ustedes a lo mejor han vivido alguna situación así, similar. Muchos de ustedes no la van a creer. Tal vez digan que estaba yo loco o había fumado algo, bebido algo, pero el caso es que no. Y no encuentro explicación alguna a los ruidos que yo escuché en ese momento, pero no había nadie ahí. Y la verdad que fue aterrador porque son las horas de la madrugada. Y ustedes saben que las cosas que pasan en la madrugada no necesariamente son para bien. Mi estimado Elder Reyes, ¿qué tal? Un saludote. Beto May, Claudia Rodríguez, Teresita Cabrera, gracias por vernos, muchas gracias por vernos. Un día regresando de Cancún, vi con mi esposa en la carretera un payaso. Fue horrible porque un tiempo atrás lo vio unos compadres en la misma carretera. No le encontramos explicación, pero muchos ya lo vimos. Wow, ver ese tipo de situaciones, de verdad que sí es aterrador y muchas personas aún no lo creen. Los animales perciben esas situaciones. Buenas noches, saludos. Gracias, Merali. Blanca, gracias Blanca por estar al pendiente. Es mi prima Blanca, gracias, gracias, Ariel gracias. Sánchez dice, se asusta en Pelaná. Ángel Rafael Itzap, va a salir el chamuco. Saludos desde los héroes. En Los Héroes, ¿cómo se llama? A Ángel Rafael Itzap. Ángel Rafael, déjame decirte que Los Héroes tiene una esencia ancestral, mística y puede llegar a ser aterradora. Me tocó trabajar en la comisaría Chichi Suárez por ahí de 2015-2016, cuando las cuadrillas del INA eran contratadas en la comisaría. Y entonces contrataban gente de la comunidad de Chichi Suárez para trabajar en héroes, porque en lo que se estaban construyendo, creo que la segunda etapa, habían encontrado vestigios mayas, plataformas mayas y osamentas. Y resulta que platicando con los vecinos que estaban trabajando en ese entonces en los héroes, me contaban que efectivamente habían encontrado muchos vestigios mayas, pero sobre todo osamentas, o sea, huesos de antiguos mayas. Y Alina se encargaba de clasificarlos y sacarlos de ahí. Pero ojo, no todo fue retirado de ahí. Muchos de estos vestigios fueron enterrados para evitar, ya sabes, para evitar algunas cosas ahí con el gobierno, ¿no? Y casas quedaron cerca o encima de estos vestigios. Por eso, igual tengo amigos que viven allá en Los Héroes que me dicen, oye, fíjate que en la noche me esconden algunas cosas, o escucho ruidos, o pasa esto y lo otro. ¿Qué será? Bueno, no sé qué podría ser, qué explicación puede ser, una luz, un ente, un alma, un fantasma, como quieras llamarle, pero ahí, en Los Héroes, hay muchos vestigios mayas que hasta el día de hoy perduran ahí. Y estuve por ahí hace unas semanas en la parte de atrás de Héroes y por ahí vi unos cerros. No pude distinguir por la velocidad en que iba
si fueron cerros de tierra de lo que se movió de material o fueron cerros antiguos mayas. El caso es que es una zona con vestigios mayas y por ahí suceden algunas situaciones paranormales. Amigos, como cada lunes estamos en vivo de 10 de la noche a 11 de la noche, pasando un momento agradable con todos ustedes. Y antes de terminar, pues amigos, quiero platicarles una historia más. Xavi dice, no manches, pelaná, saludos de Chuburná. En la madrugada aquí hay duendes. En Aluches, en Chuburná. Pues dice duendes aquí, Xavi. Bueno, duendes, Xavi, duendes mayas, aluches. Bueno, pues puede ser, fíjate que hay muchas historias de los duendes. ¿Por qué? Porque los aluches eran utilizados para ser guardianes de casonas, de milpas, de haciendas, no necesariamente de grutas y cenotes. O sea, sí pueden ser en esos lugares, pero también los utilizaban para ser guardianes de haciendas, de casonas antiguas o de casas. Porque hasta el día de hoy hay gente que los utiliza en rituales para proteger ciertas cosas. Y a veces lo hacen como juego y sí ritualizan estos seres y sí los activan, por así decirlo. Y es cuando empiezan a pasar cosas sin explicación. Hay que tener mucho cuidado porque a veces también los seres malignos aprovechan la confusión y piden el permiso para ingresar a tu casa y tú ni siquiera lo sabes. Ángel Rafael Tap dice, soy originario de Semul. No sabía esto de los seres. No hace mucho tiempo pasé a vivir acá. Saludos. Saludos, mi estimado Semul, tierra de leyendas. Sí, me tocó ver lo que pasó allá en Los Héroes. Y sí, hay muchos vestigios mayas que fueron enterrados por ahí. Por eso, en algunas zonas de las etapas, sobre todo la segunda etapa, pasan cosas ahí medio extrañas. Pero amigos, vamos con la última historia de la noche. Ya que no hemos recibido ningún mensaje directamente al WhatsApp, bueno, aquí hay un mensaje. Perdón. ¿Para qué mensaje? Pueden mandar sus mensajes. Un saludote a mi estimado amigo Isaac Ávila desde la Ciudad de México, que pues anda pendiente de nosotros. A Santiago Aguilar, un saludote. Ah, por cierto, tengo algunos saludos para enviar antes de terminar con la última historia. Al señor Álvaro Pat de Jomún, que no saben qué gusto me dio. Hace unos meses estuve en Jomún y fui a comprar una tienda. Ahorita les digo cómo se llama la tienda porque la verdad es que me dio mucho gusto poder platicar con don Álvaro. La tienda se llama La Esperanza, está en Jomún y entré a comprar. Estaba yo saliendo de hacer una exploración de una gruta. Grabamos ahí la séptima temporada y salimos ahí todo sucio. Estaba yo saliendo de la grabación y había yo grabado unas historias antes de entrar a hacer la exploración de la gruta. Y entramos a la tiendita, empezamos a comprar los refrescos, los charritos ya para botanear. Y don Álvaro me dice, oye, qué bueno que estás grabando en la gruta, que no sé qué. Yo veo tus videos, me gusta verlos. Y la verdad me dio muchísimo gusto porque don Álvaro es una persona de mucho respeto. Y la verdad es que me encantó que me platicara que es fan de los videos, que le gusta ver los videos. Así que le mando un saludote a don Álvaro Pat hasta Jomún y a toda la banda de Jomún. Por ahí estuve el fin de semana. Gracias por todo el aprecio, por todo el cariño. Por ahí viví algunos años y me llevo gratas experiencias de Jomún, un municipio que está creciendo muchísimo con el tema del turismo. Sin embargo, está padeciendo bastante por el tema de los recursos y sobre todo del cuidado del agua, que es un tema muy delicado, porque los cenotes no son piscinas, son lugares sagrados donde los mayas ni siquiera bajaban a bañarse. Eran portales al inframundo de Xibalbá, al Mitnal. Y entonces, pues es un tema muy, muy largo, ¿no? Lo importante es cuidar el agua, cuidar los lugares turísticos, no abusar de ellos. La última historia de la noche me lleva a Jumún, a los montes de Jumún, donde todavía suceden cosas sin explicación. Coincidencia o no, pasan cosas. De pronto una noche me habían indicado que para hacer los recorridos nocturnos en la hacienda Campepén había que tocar un silbato, porque al tocar el silbato maya uno daba a entender que era la persona indicada para hacer el recorrido. Si no tocabas el silbato antes de hacer el recorrido, podías correr peligro de que te sucedieran algunas cosas, algún accidente.
Y al no ser creyente de estas situaciones, decidí no tocar el silbato esa noche, como para tentar, para decir, bueno, a ver, ¿pasa o no pasa? Y no toqué el silbato que me habían indicado. Inicié el recorrido con un buen amigo que se llama el doctor Casarina, quien envió un gran saludo. Nos debe estar viendo por acá. Doctor, hicimos ese recorrido. Iniciamos y desde que iniciamos el recorrido por la vereda en la noche, de verdad se escuchaban ruidos alrededor de nosotros. La hierba seca. La hierba seca, como que alguien la estuviera pisando alrededor y nos estuviera siguiendo. Y entonces aceleramos el paso para que no nos asustaran y esos ruidos aceleraban el paso también. Se empezó a volver un poquito aterrador, pero como éramos como 5 personas y teníamos lámparas, pues ya te haces al valiente, ¿no? Estás en grupo, estás en boloch, te haces al valiente. Y seguimos caminando, caminando, caminando. Llegamos al cenote Shan, que es el cenote que no está abierto al público, que está al final de ese recorrido. Todo estuvo tranquilo, increíblemente grande con las alas abiertas y emprendió el vuelo sobre nosotros. Y ese aleteo que fue aterrador nos dejó pasmados, casi en shock, porque estamos levantando la mirada y reaccionando de aquel animal gigantesco. Y para terminar de darnos el susto de la vida, cae junto a nosotros una ave muerta. Creo que era una paloma muerta, pero así grande, y ya le habían empezado a comer la parte de la cabeza y cayó junto a nosotros. Imagínense la escena de un animal todo ensangrentado cae junto a ti, de la parte de arriba. Pues ya lo vimos, lo alumbramos y fue horrible, pero ya avanzamos rápido, casi corrimos para llegar a la hacienda, al lugar donde estaba alumbrado. Y ya cuando llegamos dijimos, ya le encontramos una explicación. Estábamos caminando, nuestro ruido y nuestras luces asustaron a ese búho, a esa lechuza, no recuerdo qué era, y por eso salió volando, y en que salió volando seguramente estaba comiéndose a esa paloma, y por eso la tiró y cayó junto a nosotros. Bueno, esa es la explicación que le quisimos dar en ese momento, porque la verdad estábamos muy asustados, porque ¿cómo te explicas que te pasen ese tipo de situaciones? Justo cuando te dijeron que hicieras algo, no lo hiciste, solo por llevar la contraria. Amigos, son las 11 de la noche y nosotros nos vamos a despedir. Como cada lunes estamos contándoles algunas historias, recibiendo sus historias y platicándolas. Agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que nos están viendo en vivo en estos momentos. Un mensaje. A ver, por aquí anda WhatsApp. conectado. Un mensaje. Xavi dice, oye, ¿en Yucatán hay algún ser que pasa en las noches? Porque en las noches siento que me observan. Javi, sí hay muchos seres que pasan por la noche, seres elementales. Están los aluches, están los guardianes de los montes, están seres aterradores como los Wai, que de verdad no me gusta hablar de ellos en la noche, sobre todo a estas horas, porque hablar de ellos es invocarlos, es invitarlos a que se aparezcan. Los Wai son conocidos en el centro del país como los nahuales. Esos seres que se consideran malignos porque se transforman en animales para hacer sus fechorías. Así que, amigo, sí, sí hay, y te recomiendo que no salgas ni por curiosidad a tratar de investigar qué es, porque te podrías llevar un susto aterrador para toda la vida. Saludos. Víctor Manuel, aquí por mi casa hay una capilla de la cual sale una mujer de blanco. Wow. Fíjate que de las capillas hay muchas historias, sobre todo de fantasmas o de seres como la mujer de blanco o seres sin cabeza a veces, que tienen una explicación que se basa en que muchas personas fueron abusadas o fueron maltratadas o les quitaron la vida dentro del lugar. Y ahí se quedaron penando porque no han podido encontrar su descanso. Y se dedican a asustar a las personas que se acercan incautos a estos lugares, sobre todo a altas horas de la noche. Amigos, gracias por estar al pendiente. Los saludos. Teresita Cabrera, gracias por contarnos la historia del Hospital de Alta Especialidad. Aquí la compartimos, agradezco mucho. Por aquí está, saludos. Luis Villajuana. Sí, cuando escucho ruidos y asomo y es mi compa llegando con caguamas. Sustos que dan gusto. Bueno, ese tipo de sustos, pues está chévere, ¿no? Porque te vas a emborrachar. El problema es que si te emborrachas con tu compa, luego se vayan a asustar ustedes dos El juntos. regente comenta
cuento algo muy padre. En la comunidad de Eknakan me contaron de un espíritu que sale a las 3 de la tarde. Eknakan es una comisaría de Kusama, si no me equivoco, muy bonita, donde hay una iglesia gótica y acaban de abrir la hacienda de Eknakan, que está padrísima. Eh, es muy bonita el lugar, es pequeño, conozco muy bien Eknakan y no sabía de esa leyenda. Sí había escuchado historias aterradoras porque la iglesia tiene una arquitectura gótica increíble y por ahí comentan que hay apariciones. Y no lo dudo porque al lado de la iglesia está la hacienda. Y ustedes saben que la mayoría de las haciendas, si no es que en todas las haciendas de Yucatán, se llevó a cabo pues muchos trabajos de esclavitud y de conversión de los mayas que vivían ahí y que eran esclavos, y con tal de convertirlos al cristianismo, eran capaces de todo para lograrlo, los encomendados o los encomenderos. Así que fue algo horrible, por eso cuentan que ahí hay muchas apariciones de seres que no encuentran descanso aún en esos lugares como la hacienda de Ecnacán y la iglesia de Ecnacán. Ahora sí, amigos, siendo las 11 de la noche, pues gracias por estar al pendiente del en vivo. Mi nombre es Luis Domenzain y estamos en vivo todos los lunes. Estamos en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Estamos preparando un podcast para todos ustedes. Aún estamos un poquito atrasados en el tema de la producción. Nuestro podcast próximamente vamos a estar anunciando el nombre y el primer invitado que vamos a tener para ir grabando todos los capítulos